has hablado de que nosotros tenemos pues 7 cuerpos. Entonces, los 7 cuerpos del globo terrestre son las 7 humanidades que hay. Son reinos. Es que la humanidad que conocemos nosotros, nuestra humanidad, la comprendemos en un sentido de analogía con lo que estamos viendo en la humanidad. Pero hay humanidades completamente desconocidas. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, una humanidad búdica? Si no sabemos lo que es el cuerpo búdico. Sabemos las humanidades que nos han precedido a través del tiempo. Conocemos lo que se nos ha explicado acerca de la raza Lemur o de la Atlante y lo que sabemos de nuestra raza aria. Pero, ¿qué sabemos más? Entonces, hay humanidades. Humanidades muy difíciles de comprender y aún de intuir. Pero nada tiene que ver con nuestra humanidad terrestre o la humanidad conocida. Porque la jerarquía es una humanidad completamente distinta de la nuestra. Constituye una serie graduada de jerarquías y de evoluciones dentro del quinto reino. Es una humanidad. Pero nosotros solamente estamos capacitados para comprender nuestra propia humanidad. Esta humanidad, dentro de cuya evolución estamos participando. Se nos dice, por ejemplo, que hay humanidades que viven bajo el suelo de la tierra, que hay humanidades que viven dentro de los océanos. ¿Quién ha podido comprobarlo experimentalmente? No porque lo haya leído, o por las críticas de los sabios, o por la interpretación de los videntes. ¿Qué sabemos de esto nosotros? ¿Qué sabemos exactamente de las humanidades? Una cosa sabemos, que nuestra humanidad es imperfecta. Y que en tanto nuestra humanidad no sea perfecta, no podemos hablar de otras humanidades. Porque estamos imprimiendo el sello de la imperfección sobre aquellas humanidades que tratamos de intuir o de estudiar. Resumiendo, la humanidad empieza en el cuarto reino. La humanidad del cual el hombre que hace millones de años salió de las cavernas y que ahora se dice civilizado. Esto es la humanidad que conocemos y no podemos pasar de ahí. Utilizando la analogía podemos decir que existen humanidades en todos los reinos de la naturaleza, más allá de la humanidad terrestre. Una humanidad átmica que nos puede decir, o monádica, sí, podemos decir, aunque en términos muy abstractos, que dentro del plano búdico existen humanidades que carecen de cuerpo físico y que se manifiestan a través de un cuerpo búdico que por su propia pureza carecen de la dimensión que nosotros le asignamos en el cerebro físico, que es tridimensional y que por lo tanto se equivoca constantemente. Empezamos ahí y vamos siguiendo en el orden ascendente de la evolución y podemos decir que existe una humanidad, valga la paradoja, de tipo débico angélico, que existen ángeles y que los ángeles constituyen una humanidad, una agrupación, mejor dicho, una jerarquía llena de pequeñas jerarquías y más grandes jerarquías que están viviendo armónicamente sin las luchas que tiene la humanidad, que constituyen los aspectos superiores de la evolución. Es aquella evolución que conoce en el espacio,
conocen las modificaciones, o quizá son los que producen las modificaciones en el espacio, los que producen los elementos intermoleculares, que constituyen la materia, que constituyen los lazos espirituales, que enlazan el reino del hombre con el reino de Dios, los ángeles guardianes de todos los tiempos. Esto es interesante, pero humanidad como la nuestra solamente hay una, en el planeta Tierra, pero existen humanidades en todos los planetas habitados, y todos lo son, de una u otra manera, dentro del sistema solar, o dentro de cualquier sistema solar o cósmico. Hay humanidades, hay un cuarto reino. Si realmente todo el sistema cósmico es centenario, siendo el cuarto reino siempre la gran familia humana, la humanidad en cada planeta, la que tiene que regir el destino de aquel planeta. No sabemos, porque carecemos de datos, si existen planetas con más dimensiones que las nuestras. Por lo tanto, un universo con 8 dimensiones, la humanidad tal como la conocemos aquí no puede existir. La humanidad que conocemos está facultada para comprender la cuarta dimensión y a partir de la cuarta dimensión empezar a comprender el secreto de la magia del cosmos. ¿Y qué pasará con un universo de 10 dimensiones? Porque el espacio es ultradimensional o multidimensional. Quiere decir que abarca todas las dimensiones, las conocidas y las desconocidas, que son muchas más. Nuestros cuerpos, los 3 cuerpos de manifestación, son entidades. Los tres cuerpos de manifestación son entidades. ¿Podrá haber una separatividad entre ellos? O sea, que luego llega un conflicto. Es que realmente existe una separatividad entre los 3 elementales. Por culpa de Dios, por culpa de nosotros que no hemos integrado. Porque el elemental físico está condicionado por los elementos moleculares constituidos de sustancia física. Y el cuerpo astral, a su vez, está siendo arrastrado por unas corrientes astrales o moleculares que llevan el ego hacia la sustancia astral del sistema o del planeta. Y la mente sucede lo mismo, o el cuerpo mental. Y el elemental constructor del cuerpo mental está siguiendo fatalmente la línea que le marcan los compuestos sustanciales mentales que corresponden a su evolución, mejor dicho, a la evolución del ego. Por lo que podemos conceptuar que quién es el regidor, el responsable del proceso de la integración o de la dispersión de los cuerpos, es el yo personal, somos nosotros. Por lo tanto, es la ley que se está infundiendo en el corazón, comprendiendo el misterio que existe en los 3 elementales que constituyen nuestra estructura de trabajo, o el cáliz mediante el cual el verbo de revelación se tiene que manifestar, siendo nosotros el verbo de revelación que tiene que reflejarse a través de de los 3 vehículos. Siempre nos hablas de magia organizada. ¿Existe la magia desorganizada? La ¿Quién la nuestra. efectúa? La nuestra. Completamente. Porque si la magia es organizada, realmente existe una integración.
es que es la integración lo que constituye la magia organizada. La magia de los maestros, por ejemplo, la magia de los shoanes del rayo para transmitir las energías del rayo que poseen de los planetas sagrados del sistema. Pero nosotros estamos tan desorganizados que creamos una magia muy particularizada que constituye a la humanidad como el primer escollo, el máximo obstáculo de la jerarquía en su manifestación y el plan de Dios en la tierra. Porque como nuestros cuerpos están desorganizados, como están completamente unidos al centro del yo, cada cual sigue su propio camino, las tendencias, el camino de mínima resistencia, y nosotros con los vehículos. Por eso hay personas de tendencias emocionales, personas con tendencias instintivas o físicas y personas con tendencias mentales, lo cual no significa que hayan purificado estos cuerpos o que tengan autoridad, control y dominio sobre estos cuerpos. Esta es la gran verdad que tenemos que comprender. Que hablar de magia, estamos hablando de ocultismo práctico, del esoterismo más profundo, que hablamos también de misticismo, porque cada uno de los rayos tiene su propia expresión de magia. La magia es distinta de acuerdo con la cualidad que como rayo tiene que manifestar cualquier entidad logoica de cualquier planeta sagrado, que tiende a revelar unas corrientes de energía o rayos que son las virtudes capitales que tiene que desarrollar el Señor de nuestro universo. Pero hay que ser muy serios y muy profundos en el pensar o en el sentir sobre el aspecto de la magia organizada. Y es la responsabilidad que poseemos si realmente hemos comprendido la ley mediante el cual se crea la magia y continuar con los mismos vicios del pasado, las tendencias, la arbitrariedad de las costumbres, el sentido de la ética que nos falta, la expresión de un sentido equivalente de razones yuxtapuestas, o mejor dicho, contrapuestas, que nos permiten percibir la realidad tal como ella es, sino que siempre la realidad es distorsionada. Se nos presenta aquí un campo fecundo de trabajo, si queremos realizarlo, porque todo depende de nosotros. No existe el castigo de la ley, existe la justicia de la ley. Es el hombre el que acepta la justicia como un castigo. Pero ¿quién ha buscado todo esto sino el ser humano? Y ahora a nosotros que estamos estudiando muy profundamente los aspectos esotéricos de la vida, que incluso se nos hablan aquí de un futuro precioso, cuya culminación es la iniciación con sus infinitas variantes. Es ahora el momento de tratar de introducir magia en nuestra vida. Magia son energías dédicas controladas, porque cada uno de los elementales constructores proceden de la gran familia dédica, que viene a nosotros buscando el apoyo, buscando ayuda para poder ascender en la escala evolutiva y llegar un día a ser hombres como nosotros.
Entonces, cuanto se ha dicho acerca de los devas, acerca de la magia organizada o acerca de Shambhala, constituyen tres puntos fundamentales sobre los cuales se apoya toda iniciativa de la jerarquía para esta cuarta ronda y para toda esta nueva era, la era de Acuario. Por esto, el lenguaje esotérico es científico y atrevido, dinámico e influyente, tratando de llevar al individuo a un reconocimiento de lo que es exactamente un punto de conciencia monádica o alma en encarnación, situado en el interior de tres cuerpos que le están condicionando, pero que a su vez le están suplicando ayuda para llegar al momento de redención. Y aquí está la gloria del individuo. Y si el hombre no reconoce esta responsabilidad, nunca adquirirá la iniciación, ni podrá penetrar en el sendero que conduce a un ashram de la jerarquía. El Padre que está en los cielos, la mónada, ¿qué trabajo mágico efectúa? ¿Qué se sabe de la mónada? Bien, la mónada es la intención del Padre de crear. El ego tiene la capacidad de realizar y lo demás no tiene principio. Es como el cuerpo físico. La forma geométrica surge siempre del contacto entre el espíritu y el ego, entre la mónada y su primera expresión, el punto céntrico, el alma, la conciencia de todas las cosas. Lo demás ya es del dominio de los devas. El hombre nada tiene que hacer. La gestación, ¿qué hace el individuo? ¿Qué hace el ser humano? Aporta aquella calidad, aquella energía y aquellos elementos que permiten la perpetuación de las especies. ¿Quién hace el trabajo después? Nosotros no, ¿verdad? No podemos interferir, pese a los grandes avances científicos, en el trabajo del Deva, creador de la forma. Y habrá que extremar la atención monádica para convertirnos en perfectos magos blancos, pues el contacto monádico es el que confiere la iniciación. La mónada de cualquier logro es el que crea en virtud de la atención que surge de la intención el vacío mediante el cual creará las bases del universo. ¿Qué surge después? En contacto con los elementos moleculares se crea una conciencia y esta conciencia creará, en virtud de las instrucciones monádicas, los cuerpos, los arquetipos geométricos mediante los cuales tendrá que realizar su evolución aquel logos dentro de aquella burbuja o aquel vacío que ha creado dentro de este inexplicable misterio del espacio. Y esto, la intención, el propósito, la voluntad, todo lo tenemos. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que vivir observando constantemente. La magia es, ante todo, observación, atención, consideración. Aspectos cada vez más sublimados de aquella fuerza mediante la cual se creará todo el edificio social. El edificio social que somos nosotros mismos en una perpetuación
de elementos constructivos psicológicos, monádicos si ustedes prefieren, pero cuya fuerza es todo cuanto existe, todo cuanto vemos. Sabiendo también que la intención atrae una conciencia, que esta conciencia atrae una energía, y en contacto la conciencia con la energía se crea la base estructural de cualquier tipo de universo o de cualquier tipo de vehículo humano, sea del nivel que sea. El espacio como entidad receptora de toda esta inmensidad de conciencias supralogoicas incluso, ¿sufre también sus ciclos? ¿Es también redimido por algún ser, algún Mahalogos? ¿Tiene también sus Mahamamantras? No. El espacio, siendo multidimensional, multimolecular y multigeométrico, está más allá de los ciclos del tiempo. El tiempo solamente existe en la creación, dentro del universo. ¿Qué separa a los universos dentro del espacio? Un círculo infranqueable. Un círculo no se pasa, mediante el cual cada logos ha de sentir su influencia. Pero esto, en tanto, perdura el universo, el Mahamantara. Pero cuando se diluye porque deja de prestarle atención el logos a aquella burbuja, la burbuja se va empequeñeciendo y entonces se crea aquel estado sin tiempo que es el gran pralaya. En el gran pralaya no existen ciclos. En los Manvantaras y Mahamantras sí que existen ciclos, porque los ciclos son temporales. Tienen que ver con la expresión de la más cualificada de las expresiones galácticas, de constelaciones, o de sistemas solares, o de esquemas planetarios. El tiempo existe dentro del espacio, pero no es el espacio. El tiempo existe cuando perdura un ciclo evolutivo. Cuando se finaliza el ciclo evolutivo, el espacio, sin perder su pureza, vuelve a abrir sus grandes entrañas, incomprensibles entrañas, para nuevas creaciones. Así, en un tejer y destejer, todo sucede dentro del espacio, dentro de esta entidad, sin medida alguna, sin comprensión de nuestra parte, mediante el cual se convierte en el recipiente de todos los mundos, de todos los sistemas. De ahí el aspecto filosófico entre lo que es espacio y lo que es el tiempo. ¿Qué sucede cuando ustedes están muy atentos? ¿Dónde está el tiempo? Han creado una burbuja y ustedes dominan aquella burbuja mediante la atención. Cuando vuelven así y empieza esto a funcionar, se disuelve la burbuja, reproducen el misterio de la atención con un ciclo solar o con un ciclo planetario. Y cuando dejan de prestar atención por las causas que fueren, ustedes vuelven al proceso cíclico o temporal. Vuelven a actuar como habitualmente lo hacen, siguiendo los impulsos de los elementales constructores. ¿De dónde coge el espacio la fuerza para poder realizar, para ser y realizar? Es que lo es que es ello, es ello. No tienen que coger ni recibir, es lo que tiene una increíble capacidad de respuesta a todos los impactos, procedan de donde procedan. Esto sí es lo indefinible, como les decía, más allá de la propia idea de Dios.
Y si no podemos comprender a Dios, ¿cómo podemos comprender aquello que sustenta al propio Dios? ¿Qué le permite existir? ¿Qué le permite comunicarse a través de su universo? Es muy difícil comprender lo incomprensible o descifrar lo indescifrable. Mejor dicho, es imposible. Hay que tratar de comprenderlo de una manera muy intuitiva y después dejarlo, porque sufriríamos mucho. El sufrimiento de la incomprensión, cuando existen en el alma las aspiraciones y los deseos de comprender. Lo que sufre una persona que quiere comprender y se encuentra con este gigantesco vacío, incomprensible. Bien mirado, una cosa desconocida como es la muerte. No es fácil comprenderlo, porque estamos sumergidos en la ley de los ciclos que van del nacimiento a la muerte. Es decir, que van de un manvantara a un pralaya. Y nunca reparamos en el centro, en la vida que está más allá del nacimiento y de la muerte. Lo más cercano a la comprensión es decir que la totalidad de la vida, de todos los universos, es el espacio. Es decir, la totalidad de todas las mónadas. Decir también que la totalidad de todas las conciencias es el espacio. Que la totalidad de las formas geométricas y de los materiales mediante los cuales se construyen las formas geométricas es el espacio. Es una entidad incomprensible por completo, pero hay que contar con ella, porque sin ella no podremos crear ni podremos realizar magia alguna. Vicente, si hay un círculo no se pasa para nuestro universo, ¿cómo se comprende que las Pléyades y la Osa Mayor, que están tan alejadas, tengan esta conexión tan grande con nuestro universo? Es la misma relación que tienes tú con tu marido, exactamente igual. Cada cual es diferente, estáis unidos por lazos kármicos. Hay un karma de dioses. El dios de la Osa Mayor y el dios de las Pléyades, por razones misteriosas, se han juntado para crear nuestro universo. Mediante las grandes corrientes de energía que crearon aquella gran concepción y aquella gestación que trajo como consecuencia a nuestro Logos en la encarnación, el Logos que procede de Sirio, por ejemplo, y que se convierte en el centro del sistema solar. Y este gran feto del espacio se está realizando la obra de la Osa Mayor y de las Pléyades, sabiendo que la Osa Mayor y las Pléyades constituyen una pequeña fracción dentro del espacio y que conjuntamente o separadamente tendrán otras conjunciones con otros elementos, con otros espacios siderales distintos. Dentro todo del espacio al cual nos estamos refiriendo, y que yo comprendo que es muy difícil de comprender. Pero en realidad, dense cuenta que lo que nos distingue a nosotros es una forma geométrica definida con ciertas particularidades mediante las cuales nos sentimos atraídos o repulsados. Pero que sabemos también que a pesar de todo esto existe un principio común. Y este principio común es la vida.
La vida es idéntica en todos. Y la vida forma parte del espacio. No es el espacio tiene vida, pero la vida que conocemos no es la vida del espacio, es una pequeña porción de espacio que hemos introducido en nuestro ser y que nos da vida. Es el aliento creador. Está más allá de la afirmación de Krishna a Arjuna, del Bhagavad Gita, que después de llenarte el universo con una pequeña fracción o vida mía, yo persisto. Pero esto todavía es material desde el punto de vista del espacio, porque obedece a ciclos. El ciclo de duración de un universo o de un sistema de universos. Se podría decir que la iluminación es un vacío que ha efectuado el discípulo entre el espacio, la luz y su cerebro. Curiosamente vemos que todo se realiza dentro del espacio, pero el mago realiza su magia a través del vacío. ¿Cómo se come esto? Es que el antakarana es un vacío. Es un tubo vacío. El antakarana es un tubo vacío mediante el cual el ser inferior, el alma en encarnación en los tres mundos, toma contacto o trata de establecer contacto con el alma solar, con el ángel solar o el yo superior o el ego superior de la teosofía. Es el contacto existente, pero el contacto en un vacío. No puede ser de otra manera. Es un tubo, para hablar más concretamente. Pero es un tubo vacío, un tubo que estamos creando y que se amplía constantemente hasta que llega un momento que el tubo se convierte en una esfera. Y entonces abarca el pequeño y el grande. Y es entonces cuando se produce el gran milagro. Hemos alcanzado la estatura de Cristo. Se ha formado el antakarana se ha ido extendiendo en virtud del paso cada vez más frecuente de las energías del yo suplicante, hasta que la extensión ha convertido el antakarana